Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a todos por vernos y estamos aquí para hacer un review de otra buena cajita de cómics, esta vez enfocadas a los crossovers. Pero antes de pasar allá, quiero agradecerle a todas las personas que ven los videos, porque el día de hoy estamos festejando que ya estamos llegando a más de 10,000 visualizaciones. Entonces la verdad es que es algo para agradecerle a todos. La verdad me siento honrado de haber llegado a este punto. Yo sé que para muchos será poquito, pero la verdad es que mi trabajo me ha costado. Su trabajo, su tiempo les ha costado en ver estos videos. Yo les agradezco mucho si es que alguno ha disfrutado, si alguno ha aprendido, si alguno pues se ha sentido un poquito más en cercanía aquí a Comicueva. Y es que al final el objeto es eso, que ustedes, aunque estén en sus casitas o estén en otro estado o no puedan venir tan seguido aquí a Comicueva, sientan como si estuvieran aquí con nosotros, porque esa es la idea. Darles un espacio virtual para que ustedes lleven a Comicueva hasta la puerta de su casa. Y es que hoy vamos a ver aquí un pequeño review de esta pequeña pilita, otra cajita de cómics. Estos son crossovers que tenemos aquí disponibles en Comicueva para todo aquel que guste de estos encuentros entre villanos, entre superhéroes y superhéroes o personajes de diferentes compañías. Y pues vamos a empezar con este, que este es parte de Ultimate Spider-Man. Y aquí tenemos un crossover entre Spider-Man y Hulk. Lo padre de los crossover, para quien no sé, bueno, empezamos definiendo qué es un crossover, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos uno de Marvel Comics, en donde están haciendo crossover, miren, dos personajes de cómics diferentes, que en este caso son Ghost Rider y Hulk. Lo padre de los crossovers es que en gran parte de las veces son historias de uno o de dos números. Son historias muy cortas con las que ustedes pueden tener un encontronazo entre dos personajes que a ustedes les gusta. Como en este caso aquí tenemos uno de Tomoe y Witchblade, que son personajes que son de editoriales diferentes. En este caso de la editorial Crusade y de la editorial Top Cow Comics. Entonces, ¿qué les permite el crossover? A veces ver dos de sus héroes favoritos luchando sin una... O sea, sí hay razones, ¿no? Pero a lo que me refiero es que aquí la trama pasa a segundo plano y el chiste es ver esos sueños esas batallas de ensueño en donde los personajes se encuentran unos con otros. Pero también en otras ocasiones los crossovers pues pueden estar aquí muy buenos, porque pueden tocar a dos personajes de diferentes compañías que en una situación normal jamás se hubieran encontrado. Aquí tenemos este especial que se llama Acto de Dios, en donde, bueno, se juntan varios de los personajes de DC Comics. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo a varios de los personajes de la Liga de la Justicia. Miren, personajes de la Batifamilia, como Cazadora, Robin, Catwoman. Acá, como había mencionado, personajes de la Liga de la Justicia como Aquaman, como Flecha Verde. Y por acá tenemos a la JSA, la Sociedad de la Justicia de América. Entonces aquí tenemos miren, ahí tenemos a Stargirl, ahí tenemos a Guardian, a Tempum. Entonces es la oportunidad de ver muchos personajes de DC Comics juntos. Vamos a pasar aquí a otro. Este es un intercompañías, miren lo que les decía. Acá tenemos este crossover de Ghost, que es un personaje independiente, con Batgirl, que es un personaje de DC Comics. Entonces aquí un buen crossover entre dos compañías, Dark Horse y DC Comics. Por ahí, si no conocen Ghost, se los recomiendo. Aquí miren, también intercompañías. Acá tenemos de Event Comics. Aquí tenemos a Painkiller Jane con el buen Hellboy de Dark Horse Comics. Esto es una buena oportunidad porque ustedes a lo mejor le entran por el buen Hellboy, pero tienen la oportunidad de conocer personajes diferentes de nuevas compañías. Acá tenemos otro de Ghost Rider. Acá tenemos, miren, acá tenemos a Painkiller Jane de nuevo, pero en este caso está con Darkchild. Aquí otro cómic de Event Comics. Y Darkchild no sé si es una editorial independiente o es de Image. Corríjame porque no recuerdo exactamente a dónde pertenece Darkchild. Aquí tenemos este de DC Comics, en donde fíjense, este es de DC, pero aquí tenemos la presentación de personajes conocidos haciendo crossover con un personaje nuevo para introducirlo dentro del universo. En este caso Wonder Woman presentando a Jesse Quick. ¿Ya vieron? Este es super número 1. Acá. Luego tenemos acá otro de Wonder Woman contra Jesse Quick. Miren, aquí tenemos otro de Batgirl con
esta Ghost. Me parece que esta es una colección bien de 3 números. Entonces aquí tenemos otro de los números. Y pues seguimos, disculpen la interrupción, pero aquí ya me acerqué bastantes más los crossover para tenerlos a la mano. Aquí está este que se llama Adventures of DC Comics. Este era un buen número porque en este caso era un cómic de DC que cada número presentaba diferentes personajes. Entonces si ustedes de repente tenían no son tan fanáticos de un personaje en particular, este tipo de títulos son muy buenos porque aquí les va a permitir conocer a varios personajes, a veces más de uno a la vez, para conocer sus aventuras y pues no estar siguiendo un único personaje. Muy bueno como para introducirse a los cómics. Por otro lado, aquí tenemos este Green Lantern anual que presenta a Kyle Rayner, uno de los linternas verdes más poderosos. Y miren, como es un anual, viene goldito y aquí trae este crossover con personajes de la talla de Aquaman, Plastic Man y por supuesto acá Satana. Entonces, ya saben cómo está esta situación. El chiste es ver personajes que se unen, que combaten juntos. Y por ejemplo acá un crossover muy gatuno. Son dos personajes que son de DC Comics, Wildcat de los años plateados de la época de plata del cómic y Catwoman de la Batifamilia, pero que por razones del destino y del universo tan amplio que es DC Comics, pues pocas veces se encuentran, ¿no? Entonces siempre ver este tipo de uniones pues es bastante interesante. Por otro lado, este es otro de esa colección, miren, de esos DC número 1, en donde los personajes famosos presentaban personajes nuevos. Entonces aquí está Catwoman haciendo crossover con Scream Queen, ya ven, presentando aquí personajes nuevos para el universo de DC Comics. Por otro lado, miren, aquí está More Than Mortal, que ya habíamos visto por ahí en un video pasado, un número 1 de esta serie, y aquí con este número 1 en crossover con Lady Pendragon de Image Comics. Oye, está bueno, están ganas dan de quedárselos. Acá tenemos este que se llama Altered Image, que este fue el primer mega crossover del editorial Image. Si pueden ver, ahí tenemos los principales personajes de Image en el logo. Ahí tenemos a Savage Dragon, a Witchblade, a Majestic, tenemos a Max, tenemos a Darkhawk y a Spawn. Y aquí tenemos la combinación Altered, combinado con varias de las tipografías de sus cómics. Y miren, aquí nada más y nada menos a los personajes combinándose. ¿Ya vieron? Se supone que se iban a encontrar, iban a hacer un mega crossover de todos los personajes de Image e iban a terminar en este tipo de fusiones. Miren, aquí fusionando a Spawn con Darkhawk. Entonces, si tienen la oportunidad, muy recomendado. Este está más cajeta porque los crossovers no necesariamente tienen que ser cosas tan serias. Por ejemplo, aquí tenemos este crossover donde los personajes principales de Image, por ejemplo, acá tenemos a Spawn, acá tenemos a Witchblade, acá tenemos a Maul de Wildcats, están haciendo crossovers con Mars Attack. O sea, eso sí está bastante jalado de los pelos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De explorar cosas que de otra forma jamás se hubieran podido ver. Aquí tenemos otro, por ejemplo, este está muy interesante porque aquí sí es un crossover de personajes, pero es incluso una amalgama. Este es un cómic original de Amalgam Comics que salió por ahí de 1997, 96, y esto es parte de Bat-Thing. ¿Quién es Bat-Thing? Pues Bat-Thing es la combinación de Man-Thing de Marvel con Batman, con Man-Bat de DC. Y aquí lo que hicieron es que DC Comics y Marvel Comics hicieron una colaboración masiva en donde incluso fusionaron sus marcas y crearon Amalgam Comics, en donde, si ven, hay elementos de Marvel Comics y elementos de DC Comics. Acá tenemos otro de Tomoe Witchblade. Acá tenemos otro de Tomoe Witchblade. Y miren, aquí está otro interesantillo. Cosas crossover interesantes. Acá tenemos este que se llama Wildcats Alien. Entonces tenemos a los personajes de Wildcats de esta editorial que se llama Wildstorm Comics, y los personajes de Wildcats son, imagínense, una especie como de X-Men para que no los conozcan, y pues aquí están haciendo crossover, un encuentro fatal con los xenomorfos. Acá tenemos otro tomo de Witchblade. Esto también es parte de Amalgam. Esto es Challenger of the Fantastic. Y aquí tenemos este crossover entre personajes, otra vez uniéndolos. ¿Quiénes se unen aquí? Hay unos personajes que se llaman Challenger of the Unknown de DC Comics, que aquí sería como los viajeros de lo desconocido, que se unen con los Cuatro Fantásticos de Marvel Comics. Entonces aquí hacen este increíble crossover. Y aquí los tenemos fusionados para este cómic de Amalgam.
Por otro lado, aquí está uno, esto me gusta, All the New Exiles. Este es un crossover entre personajes de Marvel Comics con personajes de Malibu Comics. En este caso estamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos a los personajes del cómic Ultra Force y acá tenemos al buen Juggernaut. ¿Qué pasó con esto? Esto también fue una trampilla de Marvel, porque Malibu Comics a finales de los 80s y principios de los 90 fue una editorial que empezó a tener mucho éxito en el ramo de los superhéroes y empezó a proponer pues ideas muy interesantes que luego se reutilizarían para los X-Men de Jim Lee. Entonces, para quien no sepa, pues sí, Malibu Comics la verdad es que fue una editorial que pudo haber sido una gran editorial de cómics, pero ¿qué creen? Que Marvel no quería competidores, la compró, hizo estos crossover donde empezaron a fusionar los universos y después gradualmente desapareció a la buena Malibu. Triste historia, pero bueno, así están las cosas. Tenemos también que es un crossover masivo dentro de Marvel que se llama Contest of Champions. Este es muy bueno, les voy a recomendar mucho esta historia, porque aquí pues van a cumplir sus grandes fantasías de ver quién gana entre los superhéroes de Marvel Comics. Vamos a ver grandes batallas como en este caso la de Thor contra Tormenta, y en sí es un gran torneo entre todos los grandes héroes de Marvel en donde solo puede terminar un campeón. ¿Quiénes serán los héroes más poderosos de Marvel? Lo van a descubrir en The Contest of Champions. Si se dan cuenta, esta es la segunda entrega. Yo hasta donde sé, ahorita Marvel lleva como unas 4 entregas de Contest of Champions. Entonces, pues a la gente siempre le gusta ver estos crossover masivos de todos los personajes de Marvel luchando por cualquier razón, pero el chiste es ver quién es el mejor, quién gana, ¿no? A mí la verdad me gustó mucho porque me dejó ver muchas cosas muy interesantes de los personajes de Marvel. Vean, quiero entrarle al que sigue, pero es que Contest of Champions sí está muy bueno. Aquí tenemos X-Patrol, otro de los cómics de Amalgam, en donde estamos fusionando a la X-Force de Marvel con la Doom Patrol de DC Comics. Entonces, un cómic muy interesante, la verdad es que muy recomendado para los que sean muy fanáticos de Marvel Comics y de DC Comics. Y como si no fuera fácil, como si no fuera poco esto, en la segunda entrega de Amalgam vino otra ronda de cómics de X-Patrol. Entonces, acá tenemos más cómics de X-Patrol de Amalgam. Ahorita ya ven que la Doom Patrol está famosilla porque está teniendo su propia serie nueva. Y pues X-Force pues siempre ha sido famosa como parte de los equipos mutantes de Marvel Comics. Y bien, como pueden ver, de esta de X-Patrol sí tenemos muchas copias. Yo les recomiendo mucho que vengan por estas copias de Amalgam, como esta que se llama Los Magnetic Men, en donde también vamos a ver la fusión de varios personajes de Marvel con DC. ¿Y por qué les voy a recomendar los cómics de Amalgam? Porque actualmente estos cómics ya no tienen reediciones. O sea, para poderse imprimir estos cómics de nuevo, tendrían que tener permiso de ambas editoriales, de Marvel y de DC, para hacer un trabajo conjunto. Pero pues Marvel ya no puede tomar las decisiones de Marvel, porque ahora Marvel pertenece a Disney, y DC ya no puede tomar las decisiones de DC en primera, porque antes le pertenecía a Warner. Y ahora ya ni siquiera ahora Warner le pertenece a AT&T, así que pues ahora tienen jefes que están en lo alto, que tienen otro tipo de decisiones corporativas, y pues ellos ya son conglomerados tan grandes que Marvel Disney va a decir, pues si mis personajes de Marvel van a hacer crossover, que hagan crossover con otros personajes dentro de mis franquicias de Disney, y viceversa, DC también va a estar en lo mismo. Entonces es muy poco probable que vayan a ver a corto plazo estos cómics otra vez. Aquí está Thorion, la fusión de Thor de Marvel Comics con Orión de DC, de los New Gods. Entonces, muy recomendable. De hecho, este cómic lo ilustró John Romita Jr. Y lo que les puedo decir es que les gustó tanto a la gente la ilustración de John Romita Jr. de Thorion, que después de esto brincó John Romita Jr. a ilustrar el cómic directamente de Thor. Le quedaba muy bien el estilo como para estos cómics de dioses. Por otro lado, aquí está una de mis favoritas. Aquí está Razor, que esto es un personaje alternativo poco conocido, pero a mí me gusta mucho Warrior Nun Arela. Yo soy muy fan de Arela, la monja guerrera, y para quien no conozca este super personaje, les recomiendo este cómic, por supuesto, pero también les recomiendo que vean la serie de Netflix que actualmente se está produciendo, de Arela, la monja guerrera. Por ahí la pueden ver en Netflix la primera temporada. Y acá tenemos otro de Razor, miren, aquí tenemos otro cómic, ahí haciendo crossover con otro personaje. Acá tenemos más de Thorion. Miren nada más, aquí está otro de Razor con Arela.
Acá anda. Y acá tenemos, miren, de Amalgam. Otra vez, aquí tenemos otro intento de combinación muy interesante. En este caso, combinando a los personajes de Marvel, la generación X. ¿Y por qué se llama Generation Hex? Porque lo están combinando con Hex, uno de los vaqueros más importantes de la continuidad de DC Comics. Para quien no ubique a Hex, es un personaje que es un vaquero deforme de la cara y que ha tenido apariciones tanto dentro del universo animado de Batman como en Liga de la Justicia, e incluso ha llegado a tener su propia película de DC Comics. Ahí se los recomiendo también. Por otro lado, aquí tenemos, miren nada más, combinación, fusión de adolescentes. Aquí tenemos Generación X fusionando, haciendo crossover con Gen 13 de Wildstorm Comics. Esto está muy bueno. De hecho, como Wildstorm actualmente ya se lo comió DC Comics, pues ya esto ya casi podría ser un crossover de Marvel con DC, ¿no? Acá tenemos otro que ya podría ser casi un crossover de Marvel con DC. Aquí tenemos Gen 13 haciendo crossover con Spider-Man de Marvel Comics. Por aquí tenemos otro de Wonder Woman con Jesse Quick. Miren, aquí tenemos otro de Batgirl con Ghost. Acá tenemos este de Shadowhawk. Este lo puse aquí porque miren quién estuvo de invitado aquí. El buen Chapel, que también tiene sus cómics en Image, pero es un personaje pues que todos, bueno, los que conocen de Image lo ubican un poquito más por su continuidad con Spawn. Y es que Chapel es una de las personas que asesinó originalmente a Al Simmons. Entonces, aquí está, muy bueno. Acá tenemos más de Doom Patrol. Acá tenemos más del cómic original de Doom Patrol. Acá tenemos más de Magnetic Men. Así que como ven, cómics de Amalgam tenemos aquí para que ustedes escojan. Acá tenemos Torión, Challenge of the Fantastic otra vez. Este está bueno. Ahorita les voy a mostrar este cómic. Se llama Shattered Image. Aquí tenemos otro de los crossovers que hubo en el universo Image, en donde se fusionaron todos los personajes. Ahí tenemos una de las chicas del cómic de David Wright. Ahí tenemos a Spawn. Aquí tenemos a Psylocke de Wildcats. Por ahí atrás, miren, está Darkhawk. Acá tenemos a The Savage Dragon. Y acá tenemos otro personaje. Me parece que es de John Blood. Habría que checar. Pero ahí estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para contestar el teléfono. Y después de atender a la clientela, llegamos aquí y miren nada más, llegó aquí otro kilo de Shattered Image, por si ustedes quieren conocer esta fusión de los personajes principales del universo de Image Comics. Y por aquí llega otro kilazo de cómics, estos son X-Men Wildcats. Aquí está interesante también la fusión porque vuelvo a lo mismo, esto es casi un Marvel DC porque pues ya Wildstorm ya es parte de DC. En este caso, X-Men en los 90s fue muy conocido porque Jim Lee estuvo trabajando en ellos. Y adivinen que Jim Lee es el creador de Wildcats. Así que estos cómics son personajes creados en esencia, en estilo visual, en estilo argumental, en estilo de narrativa visual por Jim Lee. Entonces en este crossover de Wildcats X-Men pues quedan al dedillo estos personajes. Y además vean quién escribe, Warren Ellis. Así que este es un cómic que no se pueden perder. Y para su ventaja, aquí en Comic Cueva tenemos otro kilito de ellos. Luego tenemos aquí que se llama Access, que también ya había platicado alguna vez de este personaje, él es Access. Access es el único personaje creado en conjunto por Marvel y por DC Comics. Y Access es un personaje que tiene el trabajo de unir las realidades, mantenerlas en equilibrio y también mantenerlas separadas para que no se combinen y no haya problemas interrealidades entre Marvel y DC. Así que él puede abrir portales y puede controlar, ahora sí que controla el flujo entre realidades. Es un cómic muy interesante porque en el cómic de Access pues obviamente lo van a ver brincando entre realidades y van a ver un montón de colaboraciones de superhéroes. Aquí tenemos otro Ultimate Access donde ven aquí, se ven unas fusiones locochonas entre varios personajes de Marvel y DC. Entonces algo que no puedo dejar de recomendarles. Y aquí otro kilito de crossovers. Ven, aquí tenemos muchos Altered Image. Y por acá tenemos otro kilazo de crossovers. Acá tenemos un montón de X-Men con Wildcats. Como ven, tenemos a manos llenas. ¡Ay, qué kilazo! Miren, tenemos a manos llenas de esos crossovers para los que los quieran. Entonces aquí vamos a poner otro kilito de crossovers. Y por otro lado regresamos, esto ya los habíamos visto, estos son Adventures de DC Comics, y que miren, este mes presenta al buen Flash. Y miren quién está ahí,
Catwoman. Luego tenemos otro de DC Adventures, que ya lo habíamos visto con Green Lantern. Acá tenemos otro con Green Lantern. Y reminiscencias de los cómics antiguos. Aquí está All American Comics. Miren nada más quién aparece ahí. El Linterna Verde original, Alan Scott. Entonces también este cómic, la idea era de presentar diferentes personajes cada número, pues para tener variedad. Acá tenemos este de Ultimate Access. Acá tenemos a Batman luchando con Doctor Strange. Estos sí son crossovers. Acá tenemos más de X-Men Wildcats. De estos tenemos muchos. Más de X-Men Wildcats. Acá tenemos, miren, otro de Catwoman con Scream Queen. Y vamos finalizando. Acá tenemos uno de Wildcats de Image Comics y de Wildstorm Comics. Y pues por ejemplo aquí lo que pasa es que están los de Wildcats y miren quién regresó. Él es el buen Grifter, que era un personaje que originalmente estuvo en Wildcats, luego pasó a tener su propio cómic. También anduvo por ahí en el cómic de TEM7 y aquí regresa a hacer una aparición gloriosa en Wildcats. Y ya para terminar, aquí está estos cómics que fusionan a varios de los personajes de el maestro Fontana Rosa, allá de Argentina. Y aquí tenemos a varios autores latinoamericanos. Aquí por ejemplo tenemos a Sergio Aragonés, tenemos otros autores americanos como Mark Valer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es tener varios de esos personajes un poquito menos mainstream y hacer crossover en estos cómics. Y pues aquí tenemos una gran variedad de crossover y estamos otra vez aquí en Comicueva como siempre, agradeciéndoles que se den una vueltecita, que vean los videos y que vean todo el panorama de artículos que tenemos para ofrecerles aquí. Los esperamos, les agradecemos que nos hayan brindado otra vez un ratito de su tiempo y seguiremos en contacto.